A las 11 de la mañana no se puede perder la columna de Revista Cítrica, Una Mirada Cítrica. Vamos a hablar del tema alquileres, uno de los grandes temas que no hemos cubierto, por eso está buena la columna de Cítrica, porque le aporta, le manda, si quería decir el tipo, o le suma. Y es un tema aparte bastante ácido, ¿no? Algunos temas de agenda, claro. Como el tema alquileres, A partir de las 11 de la mañana, hoy vamos a compartir el aire junto con Agustín Colombo. Tuvimos la primera entrega con... la memoria, cómo falla, ¿no? Con Fanu Santoro. Algunas de las periodistas. Exactamente, Estefanía Santoro, grosa mal. Me acuerdo de Gioia Claro. Después con Gioia Claro. Me parece que en el medio un muchacho. No, ahí, así fue. Fanu Santoro en la primera. Gioia Claro en la segunda. En la primera hablamos con Fanu de tema derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Sí. En aquel momento cuando se hizo la reivindicación en la legislatura porteña de la teoría de los dos demonios, para resumir. Sí. Con la presencia de... Esa fue número Victoria Villarroel, que el otro día yo dije exacto. Sandra Villarroel. Se me pega Sandra Villarroel y es Victoria Villarroel. En Victoria Villarroel, exacto. Y con las cobertura... dos vivieron en Chubut. ¿Quién? Sandra y Victoria Villarroel. ¿Victoria vivió en Chubut también? ¿Y no me lo mandó usted el otro día? Sí, pero no sabía si eso... si era real. No, si era que había vivido acá. O sea, si daban los números. Claro, con 12 años. Bueno, da para desarrollarlo en un toque. Bueno. Esa fue la primera entrega de la columna cítrica. Sí. La segunda, con Gioia Claro, hablamos del juicio que se está desarrollando por el tema de Rafael Nahuel en Fisque Menuco, General Roque, Río Negro. ¿Se acuerda? Con aquello de... Atención con ese juicio. Y con aquello de enviarlo muy lejos de la zona propia, digamos, ¿no? Exacto. En un juicio que... ojo, porque la responsable política en aquel momento era Patricia Bullrich, que es candidata en esta elección. Y el juicio oral... dice, ojo, si yo se lo podría trasladar a Mazzoni como responsable político en lo que sucedió con el compañero Tino John. Bueno, sería similar. ¿Y cuál es la responsabilidad política que paga a nivel judicial Mazzoni? Ninguna. Judicial. ¿Y cuál va a ser? Bullrich, ¿Y cuál va a ser la que va a pagar Bullrich? Por ahora ninguna. Se empieza por ahí. Yo me refiero a lo político. A lo electoral. Claro. 2 votos le saca. Sí, si es que no es antes de las elecciones, condenado por asesinato contra Rafael Nahuel. 2 votos le saca y le sumará 3. Mucho más, lamentablemente. No sé. Bueno. Vio No que usted a veces la vemos distinta. A veces la factura... Para mí... A veces la factura la tiene para usted, a veces la factura la tengo para yo. La última vez me fue re mal. Sí. Bueno, esa fue la segunda entrega de Cítrica. La tercera fue con Mariano Pagnucco, el Pañu, que vino a hablar un poco de un podcast que como tema tenía el tema soberanía alimentaria, que dialogaba esto que contaban a través de las experiencias en todo el país de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el campo que alimenta, se llaman ellos, con el proyecto de acá del taller de huerta de la fundación, digamos. ¿Le hago un asterisco? Sí. ¿En función de eso? Sí. ¿Usted sabe que el intendente está en China? ¿El intendente? El intendente de Puerto Madryn. Sí, Gustavo Sastre está en China. Está en China. Mirá. ¿Qué miro? Como una expresión de decir, no sabía, mirá vos. Y acaba de firmar un convenio a partir de una recorrida en una escuela relacionada justamente con el ámbito de la agronomía. O sea, tengo que entender que los pibes de la funda se pueden ir a China a hacer un intercambio, por ejemplo. Tiene que entender lo que quiera entender. ¿Va más o menos ligado al tema? Sí. ¿Es un asterisco que va ligado a lo que usted está diciendo? Pero ¿cómo que no? Soberanía alimentaria. Y hay que incentivar ese proyecto. Escuelas. Sí. Orientación ornamental. Modelo chino con obviamente... ¿No había una escuela de ese palo o ya abrió? Que no tenía... Ya abrió hace bastante, sí. Que no tenía ni una maceta. Sí. Bueno, esa fue la tercera entrega. La de Pagnucco. La de Pagnucco, ¿no? Hasta ahí estamos. Y la cuarta es la de hoy, la de Colombo, con el tema alquileres. Bien. Yo le traje otra cosita. Desde las 11 con Revista Cítrica.
Estás escuchando Bisagra. Compañero Navarro, hay novedades en una mañana de esas picaditas. Viste que hay veces que hay una mañana que hay un tema y vamos con ese tema. Y hoy es repartir un poco, ¿no? En este caso un poquito de deportes locales, atención. Sí, deportes locales, pero si me... ¿Tengo un ratito? Pues tiene todo el tiempo del mundo. ¿Estamos en el aire? 28 minutos. Bueno, nada, no tanto. No tanto. 13 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, pasaron 32 minutos de las 10. Sí. ¿Sabe qué número es el 32 en el escolazo? No, me gusta el número. A ver si la pego con el... El dinero. Nah, no me gusta. No me dejó gustar. Bueno. Nah, no voy a decir que no me gusta. Pero tampoco para... Hablando de números... El dinero, mirá vos. Se cumplen y tiene que ver con esto. Sí. Porque para algunos seguramente será un gasto, para muchos será una inversión. Se cumplen este año 75 años de la primera vez de los Juegos Evita, que llevan ese nombre. Eso quería que me recuerde. ¿Me cuenta un poco esa historia? Que llevan ese nombre, les guste a quien les guste, le pese a quien le pese, seguramente a García Moritán, el conocido como el marido de Pampita, de Carolina Ardoain. ¿Armenio el apellido? Suena armenio. Ardoain, no sé. No sé. Bueno, no le va a gustar. Lo cierto es que se llaman de esa manera porque tiene que ver con una me encanta esa comparación. Idea, tiene que ver con un impulso de la fundación que justamente llevaba el nombre de Eva Perón. Hay una película muy interesante dentro de las tantas, obviamente, que nos pueden llegar a ligar a la historia. Digo interesante por... Bueno, primero por lo personal, ¿no? Interesante uno lo dice desde su posición. Lo que para uno es interesante, para otro puede ser absolutamente irrelevante. Todo lo contrario, irrelevante. Bien. Sí. Tiene que ver con la actuación de Esther Goris, que a mi entender, de quienes han hecho mucho. Excelente. En el teatro, en el cine e inclusive en alguna comedia musical, es de la que la ha interpretado de una manera extraordinaria. Y hay una frase, hay una escena en donde Esther Goris, interpretándola a Evita... ¿Esther Goris cerró la grieta o no estaba abierta la grieta? Y para mí estuvo abierta siempre. ¿En qué sentido? Que mucha gente que yo te podría decir como antiperonista con Esther Goris llegó a Evita. ¿No? No, me parece que no. No tengo ahora mucho el pulso de Esther Goris por afuera de las interpretaciones. No, por la interpretación, digo. Expresándose de manera política. Sí, evidentemente, quienes expresan de manera política, y tal vez justamente hablando de la historia y de aquellos años, 40 y pico, 50, el caso más que más se me viene a la memoria es el del propio Discepolín. Alguien sumamente querido, alguien absolutamente creativo y que al día de hoy ha dejado cuánta obra ha dejado, y sin embargo cuando él empieza a hacer el famoso mordisquito, yo te conozco bien, apoyando a Perón, y que en aquel momento tuvo mucho que ver también con una estrategia de comunicación que por entonces dirigía Raúl Apol. Hay algún material interesante en cuanto a lo bibliográfico de Raúl Apol, una figura por ahí no muy escuchada, no muy tenida en cuenta, pero que fue uno de los grandes artífices de la comunicación de aquellos gobiernos, de los primeros gobiernos peronistas. Bueno, le rompen los discos, la famosa historia con Osvaldo Miranda, que le hacía la segunda a Discepolín, mientras el resto de los compañeros le daba vuelta la cara y la gente lo escupía, ¿no? A ese nivel. Lo que hoy se ve por ahí, qué sé yo,
Con Pablo Echarri. Pablo Echarri, Nancy Duplá, que te filmo en el aeropuerto, que no te filmo, que... ¿no? ¿Hay otros así? ¿Tan identificados que los agarran y los... en este momento? Bueno. Y tal vez sean de los más simbólicos, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno. De hecho, la obra de uno y otro por ahí, ¿no? No, ni hablar, ni incomparable, pero bueno. Los juegos Evita, en definitiva... ¿Cuál era el objetivo? Nacen como una conjunción. Hay una entrevista que se le hace en Puerta de Hierro a Perón. Yo no me acuerdo si es de la saga que participa Pino Solanas y me sale Getini, pero me parece que me estoy equivocando, el otro director de cine. Bueno, Pino Solanas es uno de ellos, que van a Puerta de Hierro, y hay un Perón en primer plano, camisa clara, como si estuviera en una especie de plano de 4x4, de foto de 4x4, y hablando de diferentes temas, ¿no? Entonces habla de lo que él consideraba la delincuencia juvenil, de qué manera habían bajado justamente los... Esta camisa clara. Ese video, exactamente. Ese video. Bueno, cuando me deje la publicidad, mientras se lo muestro a la audiencia mientras Facu les cuenta. Ese video, sí, que en muchos casos está todo íntegro, que creo que son más de 2 horas, 2 horas y media, está en algunos casos separado como por segmentos en cuanto a temas. A lo temático. Que era medio así las entrevistas de Perón, pero yo he escuchado otra también, esa que está sentado tipo oficina, donde da la vuelta y habla del tema climático. Y ese es un Perón más cerca del regreso. Más cerca del regreso. Posterior a esto. No hay mucha diferencia temporal. ¿Sí? Pero ese es un Perón más cerca del regreso y más hablando del presente / futuro. Sí. Este Perón que usted ve en ese video, segmentado por temas, es un Perón más hablando de lo que se hizo entre el 45, 43, 44 y el 55. ¿Sí? Y ahí habla, entre otras cosas, de esto que estamos hablando y que nos va a traer al 2023 y que nos va a traer tan cerca que nos va a llevar nada más ni nada menos que al predio de la Fundación Ceferino Namuncurá. Usted dirá, ¿qué tiene que ver los juegos Evita 78 años para atrás y 75 años para atrás, porque se crearon en 1948, y 75 años para adelante con la Fundación Ceferino? Bueno, en una parte creo que hay, y esto en su momento lo ha explicado, lo ha transmitido, y en definitiva lo que se muestra es a través de la obra, muchísimo más explícitamente y mejor, el propio Carlos Merino, que además fue uno de los fundadores, ideólogos, con otro grupo de personas, ¿no? Cuando viene Víctor Laplace hablando de quienes han interpretado, en el caso de Estergóriz Evita, Víctor Laplace, en el caso de Perón, claro. Cuando viene a presentar justamente la película que creo que se llama Puerta de Hierro, un Víctor Laplace, la vi. que tiene que volver a ver todo eso. Que representa a Perón. ¿Es solo en Puerta de Hierro? Es en España. Sí, en España. Sí, y creo que la película se llama Puerta de Hierro, pero transcurre en España, un Perón que está escribiendo una novela, en el medio hay una... No me acuerdo si una periodista, una escritora que se acerca, es como una especie de alter ego de que le va contando hasta desde la soledad de la vida en España. De lo que retrata después Tomás Eloy Martín en la novela de Perón, podríamos decir, esa parte. La novela de Perón es anterior, es muy anterior. ¿Es anterior al exilio? Me parece que no. La novela de Perón habla del regreso. Por eso. Sí, pero Tomás Eloy Martínez lo escribe mucho antes que cuando se escribió y dirigió y realizó esta película. Ok. De hecho, cuando se estrenó esta película, lamentablemente Tomás Eloy Martínez ya estaba muerto. Pero bueno, es el Laplace que viene, me voló la cabeza. Que interpreta a... Sí, y el otro que también, en esto que vamos conjugando, Santa Evita es una perla. Porque año voy por Santa Evita. Porque va contando no solamente, o sea, se posa mucho más que, si se quiere, en Evita y en lo histórico, más allá de que va trascendiendo por esos lugares,
se posa en el bonete que le agarra. Usted fíjese y tráigalo acá, ¿no? Usted hoy tenía un recorte de Sabac Montiel ya diciendo Milman, Milman, vení para acá. Bueno, todo ese caldo que se fue generando, ¿no? Usted está hablando del intento de asesinato de Cristina, para el que no maneja los apellidos. De Cristina. Sí. El tema de las diferentes manifestaciones en Plaza de Mayo. Anterior. La horca. Los muñequitos. La prendida fuego. Sí. Prendido fuego, las inscripciones. Sí. Y bueno, algún parangón con aquel famoso Viva el Cáncer debe haber. Claro. Cuando llega la denominada Libertadora, fusiladora en el 55, ¿qué hace? Se roba el cadáver de Evita. Tremendo. Que estaba en la CGT, se lo roba. En ese pasamanos, valga la grosería por lo que estamos hablando, pero en ese pasamanos hay un personaje fundamental. ¿Eso está retratado en la película esta? ¿Usted está hablando de esa película o está hablando del libro? Estoy hablando de Santa Evita. Bien. Le estoy no spoileando, sino le estoy marcando un poquitito, como una sinopsis de Santa Evita, en donde se centra, por eso a usted también le va a gustar mucho, porque en algún aspecto tiene algo de cuestión, mezcla muchos géneros que a usted le gusta, entre ellos, si se quiere, lo policial. El thriller, el famoso thriller. El thriller, pero con un ritmo muy, muy potente, ¿no? Y se centra en la figura de quien se le vuela la cabeza, que es en definitiva el que lo trasladaba. El que se afana, o el último que termina quedándose con el cuerpo. Tremendo. ¿No? ¿Y qué hago con esto? ¿Dónde voy? ¿Qué sé yo? Y que va pasando todo ese tiempo que va del 55 hasta... Usted acuérdese que termina siendo una pieza de cambio. Mire todo lo intrincado de la historia argentina, ¿no? No. Para cuando se quiere, no está contada, cuando se quiere entender los 70 de una manera a veces muy simplona. No. Pero usted fíjese que Lanuse, el mismo Lanuse que dice a Perón no le da el cuero, que es parte de la proscripción, que justamente por eso tiene que elegirse la fórmula o designarse la fórmula y después elegírsela de manera democrática, Cámpora, Solano Lima, ¿sí? Las elecciones de Cámpora, Solano Lima son a principios del 73. La famosa primavera camporista, 49 días, renuncia de Cámpora, Perón que veía que la cosa se iba para cualquier lado, y después aparece en septiembre del 73 la elección Perón-Perón, 2 días después el asesinato de Rucci. Mire todo lo que va girando alrededor de un ratito tremendo de aire que estamos atravesando en esta mañana de bisagra. Sí, dando por supuesto que todos los apellidos y los hechos que contamos se conocen un poquito como para decir el asesinato de Rucci, y se dice y se pasa, ¿no? Pero todo eso ya en sí es un libro, una película. Todo. ¿Sí? Zarpado. La duda en su momento de quiénes habían sido, en el paso del tiempo, la aparición de montoneros. Exacto. Bueno. Lo difícil de entender en ese momento. Para quienes jugaban uno, para quienes jugaban otro, el famoso Perón hablando de exterminio desde la palabra, después el famoso decreto que firma Ítalo Luder, justamente porque estaba en ese momento reemplazándola a Isabel Martínez de Perón, que habla del aniquilamiento, el operativo Independencia que se da previo al golpe de Estado del 76. Y llegamos, si se quiere, a la película 1985, que recientemente hubo una polémica, después terminó pidiendo perdón porque son gomías, entre Brandoni y Darín, hablando de insignias, de símbolos vinculados a lo político, no Darín, sino Brandoni, del lado radical. Hombre que en su momento se la jugó notablemente porque era presidente de la Asociación Argentina de Actores en los 70. Brandoni. Brandoni. Claro. Bueno. Y cuando el famoso le dice, envejeció mal, podría ser. Y tal vez sí. Cuando le dice a Darín, ¿cómo te vas a meter en semejante película que es una canallada porque no aparece tanto Alfonsín? Cuando el peronismo quería la autoamnistía. Bueno, hay un montón de cuestiones que vamos hilando, tal vez de manera desordenada, pero que una cosa, y en función sobre todo del apasionamiento, nos va trayendo esta historia. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con Eloy. Claro. Hablando de Eloy Martínez. Porque cuando a usted le dicen, ¿sí? Vamos a los Juegos Evita. Entonces Perón habla de los Juegos Evita, habla del deporte,
sí, pero también de la relación con la salud. Usted piense que en ese momento es la primera vez que se determina que haya un Ministerio de Salud. ¿Quién lo dirige? Ramón Carrillo. Ramón Carrillo. Que después no termina... Tiene el nombre de la agrupación acá en Chubut, ¿no? Sí, de la mano de el ex ministro de Salud provincial, Fabián Puratich. Ramón Carrillo, que después termina muriendo mal, en el exilio, pobre, en Brasil, pero no en un exilio post-peronismo, sino durante el peronismo. Son de esas cosas que uno dice, como ayer hablábamos, el otro día hablábamos de Rincón Bomba, rasquémonos para adentro. ¿Sí? Bueno. Entonces se une el deporte, ¿sí? No solamente de una manera que no es poco, lúdica, sino que justamente a partir de esa actividad deportiva, en donde no era solamente, y si bien se regalaban los conjuntos, la indumentaria, la casaquilla, lo mismo que se viene haciendo hoy en las elecciones, usted en la previa de las elecciones, y sobre todo se le pone el nombre de el candidato a intendente, gobernador, presidente, ¿no? Previo a las elecciones, usted tiene un grupo con los muchachos que juegan en la auxiliar de Brown, le dan el equipito, pero en el diome dice, bueno... Sergio Tomás. Por ejemplo, para no herir susceptibilidades. Sí. Le daban el equipito, pero a su vez, desde el lado de salud, de la misma manera... La vinculación del deporte con la salud. La vinculación... Como una novedad. Sí. Y eso a dónde apuntaba también, que es lo que dice Perón cuando habla de la delincuencia juvenil. Claro. Al famoso tema de la inseguridad, ¿no? Te puedo abordar el tema de la inseguridad, como Petri el otro día. Sí, de un punto de vista policial. En el debate de candidatos a vicepresidente diciendo, subrayando, vamos a bajar la edad de imputabilidad, cosa que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en términos electorales. Sostenido la falacia de que más presos es menos inseguridad. O lo puede abordar como te lo explica en ese video, que después podemos por ahí citar hay un montón de fuentes, pero por ahí ser más claro para la gente que lo quiera buscar, como describía Perón, sobre todo con el tema de deporte, salud y cultura, ¿no? Aparte me encanta cómo están acompañados de un registro audiovisual en la que se ilustra ya con una mirada cinematográfica esto, ¿no? Totalmente. Es impresionante. Los Juegos Evita que después en el medio tiene, hablando usted dice nombres que damos por sentado, y en los Juegos Evita jugó Maradona. Claro. La famosa foto esa de Maradona que está acariciando a alguien como consolándolo. Ese alguien... O sea, el Diego no ganó los Juegos Evita. Porque alguien lo eliminó en el medio. No, porque en esa foto él consuela a alguien que perdió, pero a su vez me parece que puede ser que no haya ganado. Ahora no me acuerdo si... Está buena para recuperar esa historia. Si jugó o no ganó. Pero bueno, usted tiene acá en la zona... destacados deportistas que participaron en los Juegos Evita. Destacados deportistas, o gente que después vinculó al deporte, o gente que te dice la primera bicicleta. Yo tengo David Cárdenas en Rawson. Hombre que es un tipo fundamental en el mundo deportivo de un tiempo a esta parte en el ciclismo. Bueno, la primera bicicleta o el picar del deporte. Te estoy hablando gente categoría como el Diego 60, ¿no? Que a los 12, 13 años, como el chiquito Esteban, que está ahora en Mar del Plata, a los 12, 13 años, estamos hablando del 72-73. Bueno, se crean los Juegos Evita y, vinculado a la salud, ¿qué hace? Lo básico. Se los mide, se los pesa, se hace relación con el tema del morfi. Claro, qué mejor momento, ¿no? Porque... ¿Qué tipo de papeo era necesario? Ni hablar de lo que también tenía que ver con el famoso tren, las enfermeras, el equipo de enfermeras creado especialmente, la brigada de enfermeras, el tren que iba con la cuestión odontológica. Esto de los Juegos Evita, diseñado entonces integralmente esta mirada por Evita. En todo esto. Zarpado. Que estamos diciendo. ¿Y dónde terminaba? En la cancha, ahora no me acuerdo, si en la cancha de Racing, en la cancha de Boca. Imagínese ahora, pibe de 12, 13 años, definiendo los Juegos Evita... En un estadio de fútbol. Ni siquiera le digo el estadio mundialista, que lamentablemente es una vergüenza cómo está, pero imagínese... ¿El mundialista de Mar del Plata? Sí, es un asco.
Pero imagínese... ¿Abandonado? Totalmente. Por más que se siga jugando, juegan ahí Aldo Civi y Alvarado, pero claro. abandonado. Bueno, como Mar del Plata. Pero bueno, imagine pibes de 12, 13 años jugando la final de los Juegos Evita en cualquiera. En el Kempes de Córdoba, en el Estadio de Mendoza, en el nuevo de Santiago del Estero. No inauguró uno en San Luis. En San Juan, en San Luis, en Cancha de Vélez, de Río, bueno, cualquiera. Sí. Lo que genera eso, ¿no? No, impresionante. Lo que potencia. Ya el hecho de ir a Buenos Aires, bueno, viste, como... Hay una parte, yo recién le nombraba al amigo personal y hombre vinculado a lo público, independientemente de lo personal, que lo puede googlear, tipo que estuvo en Chubut Deporte durante mucho tiempo, después estuvo en la municipalidad de Rawson durante mucho tiempo, no solamente encargado del ciclismo, sino encargado del deporte en general, pero el ciclismo en particular, y de hecho es el gran formador de estas camadas nuevas de ciclistas. Entonces piense que esta provincia es muy futbolera, pero también es muy vinculada al básquetbol, es muy vinculada al boxeo, es muy vinculada al automovilismo, es muy vinculada al ciclismo, es sumamente vinculada al atletismo. El otro día corrió Coco Muñoz en Alemania y todos pendientes. Bueno, es una provincia... ¿Cómo se la jugó Coco, con la bandera del No la Mina, me acuerdo? Es una provincia que tiene mucho ese latir. Y este es un país, lo explica muy bien Alejandro Fabri en algunos libros que ha escrito. Es una boludez atómica lo que sucedió ahora con Marra, vio lo que dijo de paca paca, que los españoles, que los no españoles. Bueno, pero ese Marra. Está bien que lo diga, menos mal. Yo me puse contento. Marcate vos de dónde estás y dónde estamos está bien, nosotros. Pero sí. Bueno, pero ahí volvemos con el tema de la historia por un lado, de las confusiones por el otro. Pero bueno, cuando hablamos, le saco el tema de Mar. Sí, pero pará, vos me vas a decir, porque me estás por citar a Alejandro Fabri, y por lo que te estoy entendiendo, o la sensación que me da al escucharte y a repasar todo esto, es que de alguna manera se puede explicar el gusto o la vinculación cultural con el deporte argentino por ejemplo, el juego de Evita. Por los Juegos Evita. No exclusivamente, pero sí muy alentado. Por los Juegos Evita y más atrás en el tiempo, pues estamos hablando de... Es tan linda la historia y por eso le citaba a Marra, ¿no? Cuando Marra habla de paca paca y los españoles... Bueno, y hay que explicarle que, que uno se independizó de los españoles, más allá de que venga uno y te diga, bueno, pero para ser colonia británica, y que el otro te diga, che, guarda que San Martín para nosotros era agente británico, y que Mariano Moreno que se va a Inglaterra y termina muriendo en el agua, es lo mismo, y bla, bla, bla. Pero bueno, la Argentina decide independizarse de España, pero más allá de eso, voy a las fechas. 25 de mayo de 1810. Voy al Congreso de Tucumán, 9 de julio de 1816. Sí. Estamos hablando de la inauguración de los Juegos Evita, 1948. En historia no es nada. Y antes de ese 1948, a principios de 1900, a fines del 1800, es decir, 70, 80 años después del Congreso de la Independencia o del 25 de mayo de 1810, que para Marra parece no haber existido, ¿sí? Por más que él diga yo soy español o soy lo que sea, la importancia de los clubes. Y ahí va con Alejandro Fabri. Impresionante. El pulso, el motor de los clubes, en su pueblo, en Regina. ¿Sí? No sé si Atlético Regina u otros, pero Círculo Italiano. Busque la fundación. El año de la fundación. Busque el año de la fundación. Y dígame todo, una historia hermosa. Pero dígame todo el alrededor, el pulso social, deportivo pero social, que gira en torno a ese club. Impresionante hasta el día de hoy. Deportivo Madryn se inaugura en 1924. 1926 en Villa Regina. No era ni provincia. Mire. Y ya estaba el club. Como acá debe ser igual, ¿no? Acá el Deportivo Madryn se inaugura en 1924. Va a cumplir 100 años el año que viene. Guillermo Brown en 1945. Entre Trelew sí. Se inaugura Independiente de Trelew en 1916.
Racing de Trelew en 1920, Germinal de Rawson los años de en 1922. En el 28 Club Atlético Regio. Y así vaya con aquello, Quilmes, Athletic Club, que de los más viejos. Eso le iba a decir. Ya a las 11 viene. Es del 1800 y pico. Bueno, River en el 905 y no es de los más... Creo que de los más conocidos, de los que hoy se mantienen cerca de Primera División, Gimnasia La Plata es de los más viejos. Gimnasia La Plata es del 1800. Yo le digo los 1800, tiene 1800, tiene a Gimnasia La Plata, tiene a Quilmes Athletic Club, que así se denominaba, tiene a Argentino de Quilmes. Y ahí es donde va Fabri con el pulso de los clubes y todo lo que genera... Tiene mucho que ver el ferrocarril ahí. Exactamente. Entonces es la llegada del ferrocarril. Sí, por eso el inglés y la influencia cultural, ¿no? El inglés, la influencia cultural, pero por eso el tema también de aquello que se denominó la nuestra, ¿no? Porque se habla, a la hora de hablar específicamente de fútbol, de la nuestra. Porque los ingleses, que hoy todavía, quizás en la Premier League, usted lo sigue viendo, es hermoso, tal vez la liga más linda que hay para ver. Para ver como espectáculo es. Y que ha generado otro tipo de toque a partir de Guardiola, bla, bla, bla. Pero históricamente, ¿cómo fue? Pelotazo. Mediocampo prácticamente sin uso, bola a los costados, centro y algún grandote a cabecear. Bueno, la nuestra tiene que ver con la pared, tiene que ver con el tipo gambeteador, tiene que ver con el habilidoso. La picardía, el potrero. Ahí se empieza a separar. Pero el ferrocarril... los clubes que se van fundando y esa vida social que va emergiendo tiene muchísimo que ver hasta llegar al 48, los Juegos Evita, los bailes, las orquestas, los bailes, las orquestas de tango en vivo, los amores que van naciendo, las familias que se van creciendo. Las compañías de teatro. De jóvenes jugaban, después son dirigentes, después son presidentes del club. No, después, hermoso. Tiene Luna Avellaneda como gran película. Bueno, se nos hizo muy largo, así que vamos a compartir, si te parece que es cortito. Todo esto para hablar de deporte, regional, Juegos Evita, lo traemos a lo bien práctico. Está por competir o compite. Compitió ayer. Anduvo bien, quedó creo que en el 5º lugar. Compite hoy. Vamos a ver en definitiva cómo le va, pero independientemente de los resultados, que obviamente si hay alguna medalla siempre uno hace hincapié en eso y todo, la alegría enorme. El año pasado estuvieron muy cerca Leo y Bauti, que son estudiantes de la escuela, en este caso Esteban, estudia en la escuela Politécnica, pero es integrante del Club Arquería Ceferino, que cumplió 2 años el 21 de septiembre, y que tiene, ¿no?, una profusa actividad, entre otras cuestiones, en ese laburo con los pibes, la posibilidad de que viajen por distintos lugares, y en este caso, Esteban, acompañado por su mamá y por el resto de la delegación, llegó a los Juegos Evita. Invitamos a la gente a que mire el canal Deport TV, que está transmitiendo los juegos. Nosotros íbamos a compartir algo de la inauguración, no hay tiempo, así que si te parece, Marquitos, vamos con el recorte de Esteban, que estuvo la semana pasada antes de viajar. Acá estuvo subido una ilusión. Esa ilusión se concretó llegando a Mar del Plata y encima metiendo buenas flechas, como dicen ellos. Me interesa que cuente un poquito esto de la clasificación de la instancia provincial a la nacional, que es lo que se va a jugar ahora en Mar del Plata. ¿Dónde fue la primera instancia, la provincial? La primera que se hizo fue acá, en Ceferino. Bien. Éramos bastantes que queríamos participar y quedamos 3 chicos y 3 chicas. Sí. Después se hizo otro en la escuela 750 y me empezó a gustar Arquería porque yo lo veía por los juegos, las películas y los libros. Siempre, había alguien que agarraba un arco y empezaba a tirar. ¿Y sabés cómo es la competencia que vas a participar? No sabemos. No se sabe bien la parte de cómo es. Sé que se va clasificando por de a grupo, de primero varones, sí, mujeres, es lo que me explicó a mí el entrenador, sí, de Olivia. Estuvimos hablando un poquito, pero Rodrigo también nos contó que va a ser 2 flechas, van a ir como descartando, ¿no? Sí, eliminatorias, digamos. Hasta ir achicando, ¿no es cierto?, los grupos, y después va a ser un grupo mixto.
Bien, Fabri, audiencia, ahí estaban Esteban y su mamá, como decíamos, Marcela. Lo más y Marcela, lo más importante para el chiquilín era la primera vez que viajaba, esa posibilidad de combinar con chicos de otra ciudad, lo que se dice habitualmente, ¿no? De otros lugares del país, de otros deportes. Bueno, todo eso genera los juegos Evita. Y le cierro, porque se viene la columna de Cítrica. Sí. Por eso le nombraba a David. Yo sabía que por algo le nombraba a David. Los juegos Evita vuelven a reeditarse y en la provincia del Chubut el poroto es para la gestión de Mario Das Neves y a nivel nacional no me acuerdo si viene exactamente con la gestión de Néstor Kirchner o de Duhalde, pero durante un lapso de tiempo habría que buscar exactamente qué lapso, qué paréntesis, los juegos Evita se habían interrumpido, ¿sí? Cosa que no le sea raro que depende a cómo se den los resultados, se terminen suspendiendo. Usted me dirá, Macri ya estuvo 4 años, no se suspendieron. Bueno, Macri otro capítulo, Ernesto Rodríguez III, querido compañero, fallecido hace 4 años, que estudió en Deportea como usted y como yo y como el amigo que va a hablar ahora, el señor Colombo. Habló acerca la dictadura de los lo había interrumpido, famosos, sí, la dictadura, pero también durante el gobierno de la Alianza. Ajá, mira. Creo que en 2003 se reeditan. Puede ser. Ya en la gestión de Néstor o de Duhalde. Bueno, Ernesto III había hablado de los famosos, ¿se acuerda? Juegos juveniles que se hicieron en Buenos Aires, en Cava, en donde ahí tiene unos personajes vinculados al tema de los negocios, muy lejos de Evita, muy lejos de Perón, muy lejos de Carrillo y muy lejos de entender justamente la seguridad desde este plano, ¿no? Desde la educación, desde el deporte y desde la cultura. Como siempre, un gusto. El gusto fue nuestro. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. Se te rompió la